Desvelados, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de esta serie llamada El Evangelio de Juan. Ya vamos 4 capítulos, ya llevamos un mes estudiando Juan y estoy muy contento porque pues hasta ahora Dios nos sigue ayudando. Y hoy no me encuentro solo como siempre, hoy nos acompaña Pepe Ruiz. Un aplauso para Pepe. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy honrado de poder estar acompañándoles aquí en este podcast. La verdad que me siento muy feliz de poder compartir la palabra de Dios, poder tener un tiempo en el que hablemos y que pues edifiquemos a la gente que nos escucha. Y se pueden preguntar por qué estamos vestidos así tan futboleros. Por mí. Sí, porque bueno, tiene que ver mucho con cómo nos conocimos, Sí, cómo claro. tuve el gusto de conocerte. ¿Y quieres contar una historia? Sí. Una intro. Sí, exactamente. Estaría bueno porque la verdad que creo que sí, Dios me habló. Bueno. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, la verdad que Dios me habló. Wow. La verdad que creo que es la verdad que siento que tu amistad es con propósito y la verdad que chido, la verdad. No, es que sí, siempre es bueno de la nada conocer a alguien que admire a Cristo, ¿no? De la manera que tú lo haces. Y sí, o sea... Bueno, vamos a contar la historia para que tengan contexto. Bueno, yo voy a empezar. Bueno, yo tengo un negocio vendo playeras de fútbol, se llama el 12MX. Ahí. Sí, arroba el 12MX, lo pueden checar en Instagram. Y pues yo había subido creo que playeras y creo que tú te interesas. No, ya sé por qué, por Dani Moguel, Daniela. Yo vi una historia que subió Dani y entonces yo dije, pues, ¿cómo están? Oye, ¿qué tal? Porque subió una del City pero blanca. Sí. Entonces yo le pregunté y me dijo, no, pues este chavo. Entonces yo te empecé a seguir y después fue que estaban proyectando The Chosen. Y entonces... yo te reconocí porque ya te había visto en la página en el 12. Entonces estuvo muy padre porque íbamos los de mi iglesia y los de tu iglesia. Entonces... nos llevamos la sala. Sí. La neta estaba súper vacía la sala. Sí, ¿verdad? O sea, lo que uno reíamos Sí. No me acuerdo qué capítulo. Y la sala estaba vacía. Nosotros estábamos como hasta abajo, por ahí por en medio. Ustedes estaban hasta arriba, me acuerdo. Y yo le dije a ellos, oigan... y ellos como que son de una iglesia, yo creo, la neta. Porque pues... ¿quién va a venir a ver The Chosen así nada más? Porque sí, con sus amigos. Varios, ¿no? Sí, la neta. Y ya después... ellos salen y yo les grito a ustedes. Yo me acuerdo que iban bajando y... ¿de qué iglesia se van? Algo así. O no me acuerdo qué les dije. Y ya... nos quedamos un ratito más. Pero como que ustedes se quedaron afuera. Un momento. Como que esperándolos. Ándale, exacto. Sí, y yo les dije... yo creo que no se esperaron. Sí. Y ya salimos y ustedes están ahí abajo y ya empezamos a platicar. Y ya fue cuando ahí te vi porque yo no te había reconocido. Y dije, tú eres el del 12. Y todo el mundo, ¡va! Sí, de que... qué famoso. Sí, bro. Entonces ya a partir de ahí creo que ya te mandé mensaje por Insta. Y ya nos pusimos de acuerdo. Yo te entregué tu playera y pues ahí estamos. Y como que... exacto. Cada que yo te entregaba su playera o la playera que me comprabas, nos quedamos platicando un rato igual. Y pues, sí, la primera que te pedí fue la del City. La del City, exactamente. Creo que es visitante, ¿no? Sí, no, yo creo que es alternativo. Sí. Sí, creo que sí. Pero están buenas, la neta, por eso seguí comprando. Luego cuando... esta es la de Yamal 19. Cuando fueron campeones de Eurocopa la compré. Y ya la mítica Cristiano 2008. Bro, es el prime de Ronaldo. No, eso me fue. Cierto. No manches, bro. Pero sí, sí, la verdad es que igual Dios pone en tu camino personas así, sí, ¿no? O sea, algo que a nosotros nos ha enseñado que Dios no une personas, sino une propósitos. Oh, wow. Está buena esa frase, ¿eh? Dios no une personas, Dios une propósitos. Sí. Exactamente. Y tal vez dentro del propósito estaba hoy, ¿no? Y que la gente nos escuche. Y que tú lo estés viendo también es parte del propósito. Entonces... Dios te ha traído a este lugar, exacto. A este video para que seas edificado, para amén. Que recibas palabras de vida. Sí, amén. Exactamente. Y pues qué más bonito de estudiar. Hoy nos toca el capítulo de Juan 4, ¿no? Buenísimo. Y anteriormente... el capítulo anterior se llamó Una entrevista secreta. Y recapitulando un poquito, fue acerca de Nicodemo. Y fue una entrevista secreta porque Nicodemo agenda una cita, ¿no? Con Jesús en una hora oscura, ¿no? A medianoche. Porque pues quizá Nicodemo
No sabemos qué traía, pero quizá intuimos que es mucha vergüenza que lo vieran, ¿no? Porque él representaba los que estaban en contra de Cristo. Hablando del contexto bíblico que sucedió en ese momento en el que Jesús era el radical, que se contaba con personas que eran malos, por decirlo así. Sí, sí. Y ellos eran la iglesia, la Santa Iglesia. Sí, exacto. Pues sí, estábamos diciendo que en el capítulo anterior hubo un diálogo famoso, ¿no? Sí, claro. Y Juan, después de ese diálogo famoso y después del milagro de los milagros que ha contado, entra con otro diálogo muy famoso, que es entre Cristo y una samaritana, ¿no? Uy. Entonces, ahí para empezar, otra vez Jesús haciendo de las suyas en el aspecto que hace cosas que los demás no hacen, que los demás no se atreven a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay un contraste enorme entre Nicodemo y entre la mujer. ¿Por qué? Porque Nicodemo es este hombre famoso, de alto rango, judío. Sacerdote. Exactamente, servía en la iglesia, ¿no? En el templo. Y del otro lado está la samaritana, que es una mujer que ahorita vamos a ver su contexto con muy bajo... No muy bajo perfil, sino como que... pues se intuye que no era muy querida, ¿sabes? Por el pasado que tenía, quizá... Por su testimonio. Exactamente, un testimonio desconocido. Y el contraste es que una persona tan famosa tiene que usar las tinieblas para ir a Jesús. En cambio, esta mujer que quizá nadie la quería, Jesús se encuentra con ella durante el día, ¿sabes? Wow. Entonces ahí empieza el contraste Increíble. de la luz y las tinieblas, que Cierto. lo venimos estudiando desde Juan 1, desde que vemos que Jesús es la luz del mundo y que el mundo está en tinieblas. Ahora Jesús viene a encontrarse con ella a la luz del día, ¿no? Wow. Justo al mediodía. Y si quieres empezamos a leer el capítulo en Juan 4. Uh-huh. Si quieres dar la lectura, bro. ¿Yo le doy? Sí. Va. Jesús y la samaritana. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad los que bautizaban eran discípulos de Jesús y no él mismo. Cuando Jesús se enteró, salió de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria, y llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Este se encontraba cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso, llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. ¿Vamos a ver? Sí. Ahí empieza la primera cosa radical ya de Jesús. ¿Por qué? Porque la samaritana... era muy extraño que un judío y una samaritana hablaran. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eran pueblos lejanos, ¿no? No, y aparte yo creo que tenían como que la verdad que igual lo que tú hablas, siento que Jesús vino a romper las reglas, ¿no? Sí, como sí. tú bien dices, de que normalmente esos dos pueblos no se llevaban por la percepción que se tenían uno del otro. O sea, por ejemplo, los judíos veían a los samaritanos como gente impura. Sí. Y los samaritanos, más adelante lo vamos a leer, cómo veían al pueblo judío, de que no manches, son judíos, o de que ellos solamente adoran en el templo de Jerusalén. Ellos como que tenían ese tipo de percepción o expectativa del otro, pues. Sí, y yo creo que ahí es donde entra Jesús. Ahí se presenta con la samaritana y es como que, ok, o sea, inicia la relación entre cielo y tiniebla. Exactamente. Conocemos a Jesús mucho por siempre hacer estas preguntas bien tricky, ¿no? O sea, siempre como que las preguntas que hacía te sacaban de onda, ¿no? Te sacaban de sus casillas. Entonces directamente le pregunta a la mujer. Obviamente, por obvias razones, era mediodía. Pues imagínate, o sea, allá es el desierto a mediodía. O sea, y de hecho eso nos da una pista de qué tanto la mujer, o sea, qué tan bajo perfil quería tener, porque era una hora en donde los demás no iban a ir, pues. al pozo a buscar agua. ¿Por qué? Entonces, porque pues el calor, ¿no? Claro. Entonces, eso nos da una pista de que por qué ella estaba sola en ese momento y por qué no quería que la vieran, ¿no? Y ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, dice Jesús: por favor, dame un poco de agua para beber. Entonces, o sea, la mujer se queda como, hey, o sea, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y de hecho podemos leer la respuesta. Dice: la mujer se sorprendió en el 9.
ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Sabes? Y entonces ahí, pues la mujer no entendía. O sea, porque Jesús, bueno, para ella, él era un judío normal. Entonces, ¿por qué este judío me está pidiendo agua? Y justamente Jesús no creo que haga las preguntas sin saber ya lo que va a pensar la persona. Claro, pues Jesús, o sea, él ya todo. sabía que la samaritana se iba a sacar de onda y que iban a llegar a la plática donde él quería que llegaran, ¿no? Y en los capítulos anteriores hemos visto que Jesús durante todo Juan dice 7 veces yo soy. Entonces sabemos que una de esas es aquí. Y creo que en Juan es la primera vez que dice yo soy, ¿no? Sí, o sea, en Juan es la vez... No sé si en otros evangelios, la verdad, hay tantas veces yo soy. Pero, por ejemplo, en esta conversación con pero ella... en esta conversación hay muchas veces. Entonces, ¿qué le responde Jesús ahorita? Dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y ahí, imagínate si alguien te dice eso, o sea... A ver, no, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua. Y la samaritana yo creo que estaba súper sacada de onda, ¿sabes? Igual Porque... te das cuenta de la identidad que Jesús tenía en ese momento. O sea, sabemos que él fue bautizado y que el Espíritu Santo descendió y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿no? Sí. Y te das cuenta de que, o sea, Jesús llegó a un momento de su madurez y de su identidad como hijo de Dios, que la verdad que para que él tuviera la certeza de decir eso, o sea, tuvo que ser procesado durante los 40 días en el desierto, durante todo eso, y te das cuenta de que la seguridad de que Jesús que tuvo para decir, si tú supieras quién soy, o sea, yo creo que muchas veces nosotros no sabemos quién somos, pues. Sí. Es más, o sea, si yo le dijera a Patiño: si tú sabes quién soy, invítame unos tacos de los que están afuera. Porque en realidad, o sea, tú no sabes cuál es el propósito de Dios en la vida de las demás personas. Y de verdad que, o sea, el propósito de la samaritana, que más adelante lo vamos a ver, o sea, es súper especial, súper... O sea, la verdad que yo lo puedo escribir como un evangelista, pues. Sí, pero bueno, exactamente. Sigamos. De hecho, yo así le digo a la samaritana. Siempre que hablo sobre la samaritana, digo... La samaritana es la primera evangelista. Sí. Y ahorita la vamos a ver porque más adelante. Sí. Bien. Entonces tienen un diálogo. ¿A ti no te pasa que luego cuando estás leyendo la Biblia como que dices: quiero deshacerme el capítulo de la Biblia completa? Por cierto, yo estoy leyendo, si escuchan diferente, yo estoy leyendo la NBB, que es la nueva Biblia viva. ¿Y tú estás leyendo? Yo estoy leyendo la NTV, la nueva traducción viviente. Ok, para que por si se escucha diferente la traducción o eso no dice mi Biblia, así. Sí. Ok, aclaremos eso, ¿no? Sí, exactamente. Eso es bueno, bro. Bien. Entonces... ella se sorprende. ¿Por qué? Porque en el 11 y el 12 vemos que dice: hey, pero si tú no tienes con qué sacar, ni siquiera tienes con qué sacar agua. O sea, ella pensando de algo natural. Exactamente. Ella teniendo la reacción que tenemos todos los humanos siempre, de pensar que vamos a conocer a Dios o a Jesús por medio de las cosas físicas, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué le dice Jesús en el 13? Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Man. Bien. Entonces ahí la samaritana sí se sorprende. Pero ella sigue pensando en cosas materiales. ¿Por qué? Porque le dice: por favor, dame esa agua. Y así ya nunca volveré a tener sed y ya no tendré que venir a sacar agua, ¿no? Ella todavía pensando de que... lo tedioso que decía ir al pozo de Jacob, sacar agua, ir a mi casa y si no me alcanza tener que volver. Ella todavía pensando en un contexto natural, pues. Exacto. Sí, y después Jesús la vuelve a sacar de onda. La vuelve a sacar porque ahí entra otra afirmación de Jesús, ¿no? Que le dice a ella... Le dice: a ver, ve y trae a tu esposo. Entonces ahí es extraño. Pero si nos pensamos... O sea, si empezamos a pensar por qué Jesús usa esa carta. O sea, tiene que usar eso. Quizá porque cuando le dice eso es como que la va a incomodar, ¿no? O sea, va a empezar a incomodarla. Y va a empezar a sacar lo que para ella era lo más vergonzoso, ¿no? Sí. En este caso, ¿qué era lo más vergonzoso para ella? Dice... ella le responde: no tengo esposo. Es cierto, dice Jesús.
No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Wow. Yo creo que Jesús es un especialista en saber encontrarlos de nuevo. O sea, o encontrarnos, ¿no? Sí. Y yo creo que yo creo que muchas veces en mi vida he pasado situaciones en las que yo digo, estoy en esta situación porque Dios me ama tanto que me ha puesto en esta situación para que yo vaya y me acerque a Él. Y eso es lo que está pasando. Yo creo que Jesús le dice, trae a tu esposo. Y ella en ese momento, si yo me pongo en sus zapatos, yo me pongo a decir de que, no manches, o sea, traer a mi esposo, pues con el que estoy ahorita no es mi esposo. Y con los que he tenido, o sea, pues no hablo con ellos o no, ya corté relación, ¿no? Sí. Y siento que Dios, o sea, Jesús expone esa situación al preguntarle eso para que ella se dé cuenta de que tú necesitas del agua que te estoy hablando, pues. Sí, a veces, si pienso en eso, yo creo que a veces Jesús, o sea, Él no le da miedo que expongamos ante Él lo que somos. O sea, lo más vergonzoso que pudo haber sido para ella, porque en ese momento el matrimonio no era algo, quizá como, mira, todavía si ahorita eso sería como extraño, o sea, de que, no, pues, has estado con 5, te has casado 5 veces sí. Sería, imagínate, en ese momento era aún más difícil. O sea, no... por el nivel de la ley. Exactamente, eso, pues. por los niveles de las leyes, eso no era cualquier cosa. Entonces, para ella, para la samaritana, debía haber sido algo también vergonzoso. Pero a Jesús no le daba... O sea, a Jesús no lo vas a incomodar ni con tu pasado más oscuro. Claro. O sea, Él lo que quiere es que abras tu corazón, ¿no? Sí. Y en ese momento pasó. ¿Y tú qué crees que pueda reflejar eso de la necesidad que tenía la samaritana? O sea, imagínate la necesidad espiritual que tenía ella al estar en esa situación. Entonces, cuando Jesús le dice eso, ¿qué cree la mujer? En el 19 le dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Y eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque rápidamente, al momento en que la mujer se da cuenta que Jesús tiene algo sobrenatural porque ya le sabe la vida, lo primero que hace la samaritana es decirle, oye, entonces, a ver, dime. O sea, lo primero que se acuerda... confrontarlo, ¿no? También. Sí, lo primero que ella busca es saber cómo adorar. Y eso es muy interesante. Wow. O sea, porque el nivel de necesidad espiritual que ella tenía era en que quizá no estaba adorando o quizá no sabía la manera en la que se debería adorar. Uy. Entonces, está muy padre, ¿no? O sea, que este diálogo se centre en una cosa que es la necesidad que ella tenía de la adoración. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. Y ahí en Juan 4:21 es una joya de versículo. O sea, Juan 4:23-24 es una joya. Dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Uy, de hecho, a ver si puedo yo leer la... Sí, esa versión. Dale está interesante, dice. Jesús le respondió, créeme, mujer, que ya se acerca la hora que ustedes no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Y de hecho me parece muy interesante que lleguemos a la adoración. El día de ayer tuvimos una clase en la iglesia donde hablamos acerca de la adoración. Y si puedo retroalimentar con las partes más interesantes que tocó, el pastor tocó 5 puntos. Tocó acerca de ¿qué hace en la adoración? La adoración levanta mi espíritu. La adoración, alabar a Dios me ayuda a sentir su presencia. Alabar a Dios amplía mi percepción de Él
Alabar a Dios revela las soluciones que no puedo ver. Y yo creo que, o sea, me parece muy interesante que entremos al punto de la adoración. Sí. ¿no? O sea, siento que Dios está hablando, pues. Sí, claro. Y aprendimos de que alabar en espíritu, adorar en espíritu y en verdad. O sea, cuando la Biblia habla, vemos que la palabra espíritu está escrita con mayúscula. O sea, sí. que habla del Espíritu Sí, Santo. habla del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. ¿no? Ajá. Y en forma verdadera. O sea, la samaritana en ese momento, o sea, ya Jesús literal, o sea, vamos a hablar, o sea, como decir así, Jesús le habló de su vida, ¿no? O sea, desnudó su testimonio. Sí, exacto. Ajá, y en ese momento la samaritana está descubriendo a Dios en cara descubierta, o sea, cara descubierta, ¿no? Sí. Y se está acercando a Jesús de esa forma, pues, y le pregunta, yo he aprendido algo, que la duda es una invitación de Jesús para que tú lo conozcas más. Y pues eso, toda duda, pues es respuesta por él. Claro. Y la verdad que creo que pues ahí, ahorita más vamos a ver más adelante cómo Jesús. Sí, exactamente. Aquí, como decimos, entramos a este tema tan importante. O sea, que Jesús conscientemente llega al terreno de la adoración no es poca cosa, ¿no? Entonces, como sabemos, la mujer samaritana tenía una necesidad. Tenía una pregunta de dónde adorar. Y Jesús le responde algo que yo cuando lo leo me conforta mucho porque es como Jesús diciendo, ¿sabes qué? O sea, Dios solamente quiere dos cosas de ti, que lo adores en espíritu y en verdad. O sea, ya esto que ves aquí, lo que tú ves físicamente, ya no es lo más relevante, ¿no? O sea, ya no importa si estás tú en Samaria, si estoy yo en Jerusalén, pero Dios quiere de nosotros dos cosas, de espíritu, que lo adoremos en espíritu y verdad. Y ahí la samaritana, para mí aquí viene lo más top. Lo más top. Porque en el 25 dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y ahí... Yo sí, amiga, sí, date cuenta. Sí, ¿no? Ahí ella rápidamente como que empezó a hilar todo y se acordó de que en algún momento habían dicho que iba a venir el Mesías, ¿no? Cristo, que iba como darle sentido a todo. Ajá. ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No, es que la respuesta de Jesús es demasiado... le dice, yo soy. O sea, yo soy el Mesías. Es el que está hablando contigo. Wow. Sí. Y ala, eso, ¿a qué nos recuerda? Esa palabra la hemos hablado mucho y aparece mucho en Juan, el yo soy. El yo soy. O sea, ahí cuando Jesús dice yo soy con el que estás hablando, ahí Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde sale por primera vez el yo soy? El yo soy, podemos ir a Éxodo 3:14. En Éxodo 3:14 encontramos por primera vez ese nombre con el que ellos conocían a Dios. Y saben, lo interesante es que también es una conversación. Claro. En Éxodo 3:14 es una conversación entre Dios y Moisés. Entonces, ahí Dios estaba escogiendo a Moisés, lo estaba llamando. En el 3 aparece lo de la zarza ardiente. Y si te das cuenta, sí, uno está teniendo un encuentro con Dios y la otra está teniendo un encuentro con Jesús. Exactamente. Y en las dos dice yo soy. Sí. O sea, yo soy. O sea, lo que para mí es yo soy lo que tú necesitas. Y eso está interesante. O sea, ese contraste de que son dos conversaciones. En una, Dios te está diciendo yo soy. Y en la otra, Jesús te está diciendo yo soy. Sí, saben. Porque lo que tú dices está bien interesante. Porque en Éxodo, Dios hablándole a Moisés, dice... Es que Moisés pregunta si los demás... Me preguntan ¿quién me manda? Cuando yo me presente, ¿quién me manda? A ver, ¿no? ¿quién te mandó? Y Dios le dice, yo soy. Les dirás que yo soy el que soy. Ya Mi nombre es yo soy. El de tus antepasados. Y en realidad, el pueblo judío, o sea, no era como que, o sea, siento que son, o sea, son cosas muy interesantes. Porque le dice, vas a ir y vas a decir, yo soy. Pero en ese momento, había un nombre, el nombre de Dios para los judíos. Estamos hablando de que tenían
años viviendo en Egipto, ¿no? Y que tenía tiempo que no habían escuchado al nombre de Dios como ese. Y llega pues un egipcio, por decir así, en ese momento. Exacto. Y dice, me envió el yo soy. Y es como que, wow, o sea recordando, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, porque recordemos, o sea, Moisés había estado mucho tiempo fuera. Sí. Y Dios lo había escogido y para que volviera a liberar a los israelitas en ese momento de Egipto. Y entonces se presenta con este nombre. Pero ¿qué es lo interesante? Que cuando Moisés habla con Dios, con el yo soy, no lo está viendo. Wow. Y ahora la samaritana tiene el poder, o sea, tiene ¿cómo decirlo? Tiene la oportunidad, tiene la oportunidad de poder estar platicando con ese mismo yo soy. O sea, con el mismo yo soy que estaba platicando Moisés. Wow. La misma samaritana lo está viendo, pero ya en persona, ¿sabes? Claro. Entonces ahí a mí me parece algo increíble, porque recordamos las palabras de Juan cuando dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo, el yo soy, ahora está hecho carne y él está hablando a la samaritana. Y le está diciendo, yo soy eso ese de que tanto has escuchado. Ese soy yo. Sí. Y la verdad que, o sea, podemos ver de que los dos tuvieron un encuentro con Jesús y con Dios. Y pues a mí me gustaría pues animar a las personas que nos están escuchando a que busquen eso, busquen tener un encuentro con Jesús, porque solamente así cambia tu vida. O sea, y podemos ver que Moisés, cuando Dios se le presenta y le dice, yo soy, vas a ir en nombre de yo soy. Moisés dice en la Biblia que era tartamudo, ¿no? Sí. Y, o sea, y va Moisés y se presenta y le da la osadía también para poder liberar al pueblo. Y ahí vemos también a la samaritana. Sí. Tuvo un encuentro con Jesús y pasó exactamente. Lo que pasó. A mí, ¿sabes? Siempre me gusta preguntar en muchas ocasiones a muchas personas. Aquí tengo la pregunta. Dice... A ver, aquí la anoté. Ok, aquí está. Siempre me gusta preguntar cuando hablo de este tema. Una pregunta así, no sé, a veces la hago, que digo, ¿cuál es tu parte favorita de ser cristiano? Si te preguntaran a ti, ¿cuál es tu cosa favorita de ser cristiano? ¿Qué me dirías? O sea, pero cosas favoritas engloba a... O sea, si te pregunto, ¿por qué te gusta ser cristiano? O sea, de todas las cosas por las que te gusta ser cristiano, ¿cuál es tu cosa favorita? ¿O por qué te gusta ser cristiano? Ok, yo siento que la relación que tengo con Dios como padre. Yo siento que la relación que yo tengo a Dios como padre, siento que define mi vida de muchas maneras, pues. Y siento que la primera vez de que yo experimenté a Dios fue a Dios como un padre. Y muchas veces me pregunté, Dios, ¿por qué te presentas a mí como un padre? Porque, o sea, en ese momento estaba llorando, me acuerdo. Y si mi papá está allá afuera en la sala, o sea, si mi papá no me abandonó, si mi papá no... Claro. Pero entendí que Dios se me revelaba como un padre para que tal vez si las cosas que mi padre humanamente no pudo darme, Dios las suple. Sí, Él las suple. Y yo creo que eso es una parte de la relación de Dios conmigo como un padre. Y la adoración. Yo la verdad que en la adoración, la alabanza, para mí... Sí, es algo siento que ahí ayuda es mucho. donde Dios nos cambia a nosotros. Sí. Esas son mis cosas favoritas. Sí, si tú lo estás escuchando, quiero que te hagas la pregunta en ese momento. O sea, si soy cristiano, ¿qué es lo que más me gusta de ser cristiano? Porque a veces hay muchas personas que no lo sabemos. O sea, soy cristiano, pero ¿por qué soy? O sea, ¿por qué lo disfruto? Y aquí viene una de las características más importantes para que ya tengan una respuesta cuando les pregunten ¿qué es lo que más te gusta de ser cristiano? Y lo vemos aquí, es que puedes decir, yo tengo un Dios que sale a mi encuentro. Wow. Sí, porque así como Moisés estaba en medio del desierto, ojo, también estaba en medio del desierto, y se aparece Dios en la zarza, ahí no lo estaba buscando Moisés, no lo estaba buscando. Pero Dios aparece, ¿no? En medio de la zarza. Y Dios ahora lo llamó. Exactamente. Y ahora la mujer samaritana también en medio del desierto. Ella haciendo sus labores. O sea, yendo por agua. ¿Cuándo te vas a imaginar que yendo por agua te va a pasar algo? Pero entonces ahí entra Jesús y también se encuentra con ella, como que la interrumpe, ¿no? Claro. Entonces a veces tenemos que dejar que Dios interrumpa nuestra vida. En lo más simple, como a Moisés lo interrumpió pastoreando unas ovejas.
de su suegro. O a la mujer samaritana la interrumpió yendo por agua. O sea, nosotros Dios nos puede interrumpir haciendo cualquier cosa, ¿sabes? En cualquier momento. Sí, es más, siento a Dios hablándome. Y yo sé que hay una persona que nos está escuchando Sí. el día de hoy. Y sabes, Dios hoy te llama. Sí, O exactamente. sea, Dios te está llamando y créeme que, o sea, no sabes lo que te espera. Y de verdad que una relación con Dios es lo más hermoso que he experimentado en mi vida. Exacto. No, wow. Increíble. Sí, y sabes, algo muy bonito es que Moisés venía de un contexto malo. O sea, Claro. porque él se había alejado del pueblo. Porque O había sea, imagínate, matado. asesinó a alguien. Pues, Sí, había nada más. matado a un egipcio. Entonces, así, con ese pasado, Dios decide, ¿sabes qué? Él. Y la samaritana también traía un pasado malo. O sea, la samaritana también había tenido tantos esposos, no había hecho bien las cosas nunca. Sí. Y Jesús decide entre todas las mujeres de Samaria, tiene que ser ella. Wow. O sea, increíble el Dios que tenemos que no busca en nosotros llegar a nuestra vida en un momento perfecto. Claro. A veces pensamos eso, ¿no? Que Dios nos va a aparecer en un Cuando momento estemos perfecto. hay mucha gente que cree esto. Yo no me acerco a la iglesia porque yo o no voy a la iglesia o no me quiero acercar a Dios porque no soy perfecto o porque estoy pasando este problema o porque tengo esta situación. Sí. No, o sea, tú ten la libertad. La verdad que creo que Dios en ningún momento... O sea, imagínate que no te va a juzgar ahora. Pero, o sea, es más, o sea, es una invitación de Dios, yo creo. Y la verdad Sí. que, wow, o sea, podemos aprender de la mujer samaritana mucho. Sí, demasiado. La mujer samaritana encontramos tantas Imagínate, no enseñanzas. sabemos su nombre y han pasado 2000 años y seguimos hablando de ella, pues. Sí, sí. Y de lo que hablabas hace ratito, me gustaría tocarlo. Sí. ¿Cuál es la reacción de la samaritana cuando Jesús se le revela por fin Wow. que Él es el Mesías? Lo encontramos en Juan 4:28. Dice: la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y ahí lo que tú decías, el evangelio. O sea, el poder transformador del evangelio. El evangelio es la buena noticia. Sí, o sea, el evangelio y no te es das más cuenta que de lo eso. que hizo. Ujú. O sea, la mujer samaritana dejó por lo que había ido a buscar. Sí. O sea, lo dejó. Dice que lo dejó y corrió a predicar de Jesús. Sí. Sí, a veces cuando nosotros nos encontramos con Cristo y nos pide dejar lo que estamos haciendo, ¿no? Y a Wow. veces lo necesitamos. Ella quizá necesitaba agua. Sí, claro. Porque, pues, saben, es esencial. Pero el agua que nosotros estamos buscando no es más importante que el agua viva. Que el agua de vida que es Cristo. Entonces, su reacción fue rápidamente irle a decir a todos: hey, o sea, alguien conoce todo lo que he hecho y aún así me habla, pues, y aún así quiere O sea, sintió estar la urgencia de ir y hablar, Sí. hablar al pueblo, pues. Sí. Y la verdad que podemos ver durante este capítulo 4 de que, o sea, si podemos resumir un poco, de que Jesús no le importa tu pasado. Ujú. A Jesús no le importa por lo que estés pasando. Jesús te llama, tienes un encuentro con Él. ¿Y qué sucede después de que tienes un encuentro con Él? Pues vas y hablas de Él, pues. Sí, sí, creo que es algo... Creo que el evangelio se puede resumir en este capítulo. Sí, o sea, está muy interesante. el La verdad que nunca lo evangelio- había visto así. Sí, sí, y la reacción que tiene ella es la misma reacción que nosotros debemos de tener como cristianos. Porque cuando nos encontramos con Cristo, nuestra reacción es tanta emoción que no la Claro. podemos guardar. O sea, la mujer regresó a un pueblo donde quizá no la querían, donde quizá tenía pena salir. Ajá. Pero a ella ya no le importaba para nada su pasado. O sea, su pasado había quedado atrás cuando conoce a Cristo. Y entonces les dice a todos: oigan, aquí está el Mesías. Y me da mucho gusto leer en el 4:39. Si quieres, leemos hasta esa parte, ¿no? Ah, ¿cómo? O sea, de que leemos, o sea, el 29, 30. Ah, sí. Sí, nada más iba a mencionar aquí rapidito en el 39. Ok. Donde dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días.
tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Wow, te das cuenta del poder del testimonio, ¿no? Sí, exactamente. Porque yo me imagino que, o sea, al momento que ella sabe y que empieza... Muchos, o sea, Dios, ¿sabes? Exactamente, Dios sabe a quién llamar. Porque sabían que a ella la conocían por su pasado, por lo que ella había vivido, por sus esposos, porque el con el que estaba, pues no era su esposo. Y mucha gente ya la tenía señalada. Sí. Y obviamente viene y empieza a hablar. O sea, obviamente a ella la conocemos, pues. Claro. Pero la conocemos por lo que es lo malo, por decir así. Lo malo que estaba pasando. Pero ahora viene y todo el mundo la conoce y saben quién es. Y empieza a hablar de Jesús, de que la persona con la que acabo de hablar, es un profeta, me dijo todo lo que estaba pasando y él es el Mesías. Sí. O sea, y te das cuenta de lo importante que es de que cuando Dios hace algo en nuestra vida, hablarlo, ¿no? Compartirlo con las demás personas para sumar a la fe de Jesús, para sumar más a la fe de los demás y que más puedan conocer a Jesús como tú lo conociste. Exacto. Y pues habla de que muchas personas... Jesús se quedó en ese pueblo, imagino, por la fe y por la hambre que había. Sí, claro. O sea, la necesidad de ellos de escuchar más por el testimonio de una persona. Imagínate, unas pocas palabras fueron necesarias para convertir a muchas personas. Y muchas veces pasan cosas en nuestra vida y tenemos tanta veces vergüenza de decirlas y no queremos compartirlas cuando algo tan simple puede edificar a muchas más personas. Sí, y de hecho, o sea, abriéndote un poco mi corazón, como lo mencionaba antes de que iniciáramos a grabar, hay algo que yo solamente le he contado a mi círculo. Pues, o sea, y pues no sé si puedo compartirlo. Sí, no, adelante. Pues hace 2 semanas... Cuidado. Hace 2 semanas ocurrió pues algo muy difícil por lo que pasó a mi familia. Mi abuelita pues falleció, ¿no? Y la verdad que fue muy difícil poder toda esa situación. Había días en los que estábamos en el último día, estuvimos en el hospital casi todo el día. Y pues la verdad que pidiéndole a Dios, o sea, que literal yo y mi hermana en ese momento, o sea, unimos a mi familia, nos pusimos a orar por su vida, de que Dios cumpliera la voluntad de su vida, pues en ese momento. Y pues, o sea, igual pidiéndole a Dios que la sanara, ¿no? En ese momento, como que tú oras lo que tú en realidad quieres, lo que tú ¿no? quieres. Lo que tu corazón quiere. Pero no era, tal vez sí no era la voluntad de Dios. Pero yo, venía con mi hermana. Y me acuerdo que yo le dije, Fran, vamos a hacer algo. Vamos a hablar del testimonio de mi abuelita. Y vamos a compartirle a las personas y vamos a decirle que si podemos orar por sus pacientes. Porque estamos en una sala de urgencias donde hay muchas personas velando por su paciente. Porque pues no te dejan estar tal vez allá adentro con ellos. Porque están en cuidados intensivos y así. Y yo le dije, vamos a hacerlo. Y me dice, sí, o sea, vamos a contarle a las personas lo que estamos pasando. Por lo que creemos. Y que ellos también se unen a la fe de nosotros. Y yo me acuerdo que pues fuimos y preguntamos como a 4 personas. Le preguntamos cómo se llamaba su papá. Primero empezábamos y llegábamos y le decíamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues fíjense que nosotros estamos pasando por esa situación. Mi abuelita está ahorita en un momento difícil. Nosotros estamos creyendo a Dios por esto, de que pues Dios la sane o que se cumpla su voluntad en su vida. Y pues estamos orando en la parte del estacionamiento. No sé si les gustaría a ustedes que oráramos por su paciente o por su familiar. Y nos dijeron, no, una señora me dijo, no, sí, claro. Nos dieron sus datos, sus nombres y por lo que tenían para que orar específicamente eso. Y había una persona que nos acercamos como a 4 que estaban ahí. Y una señora que nos dijo, no, pues fíjate que yo también soy cristiana. Y mi hijo y mi mamá está allá adentro porque tiene una infección en la vejiga y tiene piedras en la vesícula. Y yo me acuerdo, mire, pues, o sea, nosotros, o sea, creemos en Dios, creemos en el poder sobrenatural de Dios y creemos que si ustedes creen y se unen a nosotros, a nuestra fe, o sea, Dios lo va a hacer. Y de verdad que fuimos igual, preguntamos como con 3 más. Y le dije a mi hermana Fran, vamos a orar. Y ya nos fuimos a orar. Y empezamos a orar por las personas de Dios. O sea, creemos en ti. Empezamos a glorificar a Dios de que Él tenía el poder de hacer la obra. Al final que oramos por las personas, oramos por mi abuelita. Y o sea, declarando pues la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y
Y entonces, pasó algo muy, muy impresionante. Nosotros le contamos a las personas con las que nos acercábamos de que mi abuelita había tenido cáncer la primera vez. Ella tuvo cáncer cérvico-cauterino, cáncer en la matriz. Sí. Y había sanado. O sea, Dios la había sanado. O sea, los doctores no se explicaban cómo ella había sanado. La segunda vez le dio metástasis. Y, o sea, metástasis es de que el cáncer se te riega, ¿no? En diferentes partes del cuerpo. Y nosotros tenemos el papel exacto donde dice metástasis no existe. En su cuerpo no lo hay. Wow. Y de hecho, en mi iglesia, este año pasamos a testificar eso. Claro. De lo que Dios había hecho. Y nosotros le contamos a las personas y eso sumaba a su fe. Sí. Ellos creían por lo que nosotros estábamos orando. Y entonces una persona que se llamaba, recuerdo, María Elena. De hecho, tengo su nombre anotado aquí. Y por lo que estaba pasando. Y nosotros empezamos, no, que el Señor, por la vida de María Elena, que tiene esta situación en su vejiga, en su vesícula y todo. Y entonces nosotros, mi hermana se asoma a la parte donde estaban las urgencias, se asoma y ve a su hija entrar. La llaman, pacientes de tal. Y nosotros en ese momento... o sea, no sé... O sea, ¿en qué piensas, no? Porque tú no estás en ese lugar. Claro. Y nosotros... Y me dice mi hermana, ¿sabes? Vamos a creer que la noticia que le van a dar ahorita por la que entró su hija es de una noticia buena. O sea, que Dios va a hacer la obra. Y mi hermana empieza a declarar la palabra de Dios y a creer y que ella iba a salir de ese lugar. Y hubo un momento en el que la verdad que físicamente nosotros nos cansamos. Le dije a mi hermana, no, pues vámonos al carro. Vamos a descansar un rato porque habíamos estado... Literal, creo que en ese momento eran como las 11 de la noche, 12 de la noche. Y habíamos estado todo el día desde la mañana. Y ya fue que agarramos y nos metimos al carro. Como 20 minutos después, vi a la hija de la persona que venía caminando, con la que habíamos hablado. Y vi que venía caminando con una persona. La persona no la conocíamos, dije... O sea, sabíamos que estaba con sus familiares, pero no sabíamos quién era la persona con la que la traía. Y entonces yo me quedo viéndola y ella me hace así. Y yo estaba así que no lo puedo creer. O sea, Dios está aquí, Dios nos está escuchando. Sí, claro. Y entonces ella se acercó con nosotros y nos dijo, no, pues fíjense que... O sea, ella, ya vieron que yo entré. Y yo, sí, nosotros nos dimos cuenta que la llamaron. Y me dice, pues fíjate que me dijeron que la infección en la vejiga había desaparecido y que en la vesícula nada más había... no me acuerdo que la palabra que me dijo fue litiasis, que es como ya no son piedras, sino es como que un lodito. Y entonces eso solamente con antibióticos iba a salir y ella ya se iba ya le habían dado de alta. Y yo así que, wow, Dios está en este lugar, Dios nos está escuchando. Dije, Fran, o sea, Dios va a cumplir su voluntad en la vida de mi abuelita porque Dios está aquí y nos está escuchando. Al final, tal vez no era lo que nosotros... No pasó lo que nosotros queríamos. De que pues ella saliera a ese lugar y con vida y poderla tener todavía un tiempo más. Pero entiendo la voluntad de Dios también. Sí. Y te das cuenta del poder del testimonio, pues. Sí. O sea, de que cómo incluso ella en sus últimos momentos... tal vez en sus últimas... en sus últimos horas de vida... su testimonio pudo predicar a las demás. Sí. Y ¿sabes lo que me dices? Que quizá Dios no cumplió lo que ustedes querían en ese momento. Pero a través de ustedes cumplió... Claro. El deseo de alguien más, ¿sabes? Sí. Porque pues Dios sabe en qué momento hace las cosas, ¿no? Y creo que esa es una reflexión muy bonita. Que me quedo con lo que dices, ¿no? Que a veces, pues gracias al testimonio de tu abuelita, quizá ella ya, pues había cumplido su tiempo, ¿no? Sí, claro. Pero aún así, su testimonio siguió predicando. Sí. Y pudo bendecir la vida de alguien más. Sí, de hecho la señora agarró y oró por nosotros. ¿Sí? Dijo, no, que la verdad que me da mucho gusto que jóvenes como ustedes estén aquí orando y ven, ya estoy acá afuera y voy a orar por su abuelita y todo. La verdad que fue un momento muy bonito en el que pudimos experimentar a Dios de esa manera, pues. Sí. Y saber de que igual, o sea, Dios está hablando constantemente, pues. Claro. Pues sí. Pues bueno, creo que nos quedamos con eso, el poder del testimonio y de que Dios, pues es un Dios que sale a nuestro encuentro. Dios no es un Dios que se queda quizá esperando. Porque sí, Dios te espera siempre. Pero Dios se atreve a ir por ti también. Sí, ¿no? Es como el hijo pródigo. Exacto. O sea, dice que cuando lo ve, el padre va al encuentro.
Y te das cuenta de que, o sea, de cómo es Dios. O sea, Sí. es un padre que la verdad que te ama y que quiere estar ahí, pues. Sí. Pues gracias, bro. Gracias por acompañarme en este capítulo. Ha sido muy, muy bonito. La verdad es que de mucha bendición este capítulo. Y pues espero que los que nos están viendo allá les haya servido, haya sido de bendición en sus vidas. Y nada, pues nos vemos próximamente en otro episodio. A ver, ¿cuándo hacemos parte 2 de... Y ya te traes a más banda, ¿no? Sí, ahí voy a traerte a NGI. Sí, exactamente. Sí, que Shout out. igual podemos edificar la vida de más personas. La verdad Sí, que claro. está muy padre. La verdad que me da mucho gusto que haya jóvenes de aquí en Tabasco que se atrevan a hablar de la palabra de Dios. Sí, no, creo que debemos ser esa samaritana, ¿no? Sí, Y claro. ahorita que tenemos esto, podemos ser samaritanos a todo el mundo. A todo el mundo. O sea, no sabemos a quién va a llegar este video. Sí, pues bueno, muchas gracias, bro. No, Ahí estamos. Gracias a ti. Dale, Nos bye. vemos.